La noche cae sobre el barrio, mientras la lluvia golpea el techo de lámina. En la casa de Daniel, todo parece en orden. La mesa puesta, el aroma de comida recién hecha, la risa de un niño que corre por el pasillo. Pero en la puerta, de rodillas sobre la acera mojada, un anciano tiembla de frío. Es Ernesto, el padre de Daniel. Sus manos arrugadas sostienen una pequeña maleta y una bolsa con medicinas baratas. Daniel, con el rostro endurecido por años de rencor, lo mira desde la puerta abierta. Lucía, su esposa, observa desde la sala con el corazón partido. El niño, Mateo, apenas entiende, pero siente que algo grave está pasando. Daniel, susurra Ernesto, empapado. No tengo a dónde ir. Entonces, el hijo, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, pronuncia la frase que marcará sus vidas. No vuelvas a esta casa, nunca más. La puerta se cierra de golpe. Pero esa noche, Dios escucha dos llantos, el del padre rechazado y el del hijo herido. Antes de ese portazo, la vida de Daniel parecía estable. Trabajaba como supervisor en una pequeña fábrica. Llegaba temprano a casa, ayudaba a Mateo con las tareas y acompañaba a Lucía a la iglesia los domingos, aunque muchas veces su corazón estaba ausente. La casa era sencilla pero ordenada. Un comedor pequeño, una sala con fotos familiares, la boda de Daniel y Lucía, el primer cumpleaños de Mateo, una foto de la iglesia en una campaña evangelística. En todas esas imágenes había algo en común. El rostro de Daniel, tratando de sonreír, como si el pasado no existiera. No había fotos de él con su padre. De niño, Daniel había visto a Ernesto llegar borracho muchas noches, tirar cosas, gritar, prometer que cambiaría. Recordaba claramente la noche en que su mamá, Rosa, con los ojos hinchados por el llanto, lo abrazó fuerte y le dijo: «Hijo, tu padre se fue. Nos dejó estas deudas y esta casa a punto de perderse. Pero Dios no nos abandona». Rosa trabajó en casas ajenas, lavó ropa, vendió comida en la calle. Daniel creció rápido, sin infancia, viendo el dolor de su madre cada vez que, en la televisión, aparecía una familia normal. Desde pequeño prometió algo en su corazón: «Yo nunca seré como mi padre». Nunca. Los años pasaron. Rosa enfermó del corazón. En una de esas tardes en que el sol parecía apagarse, murió sosteniendo la mano de Daniel y susurrándole que perdonara, que no dejara que el rencor lo convirtiera en aquello que más odiaba. Daniel lloró, pero su corazón se endureció aún más. Cuando conoció a Lucía en la iglesia, encontró algo parecido a un refugio. Ella era una mujer de fe sencilla, trabajadora, que creyó en él cuando apenas tenía un trabajo temporal. Se casaron, tuvieron a Mateo, y poco a poco construyeron un hogar. Sin embargo, había una parte de la vida de Daniel que él nunca tocaba. «No me hables de mi papá», decía tajante cuando alguien preguntaba. Lucía sabía que había heridas profundas. Había escuchado pedazos de la historia. El alcohol, las deudas, las humillaciones, la pobreza, pero nunca había visto el rostro de Ernesto. Hasta que, una tarde, el pasado tocó a la puerta. Fue una semana antes del portazo. Daniel llegó del trabajo y encontró en la mesa una carta arrugada. Lucía, nerviosa, le explicó que un hombre mayor había pasado por la casa y la dejó. No quiso entrar, no se presentó, solo dijo: «Es de alguien que le debe una explicación». La carta estaba escrita con pulso tembloroso. Ernesto relataba que estaba enfermo, que lo había perdido todo, que había intentado buscarlo antes, pero la vergüenza lo consumía. Pedía perdón.
Decía que había conocido a Dios en una pequeña congregación, y que, al escuchar sobre el perdón, no podía dejar de pensar en su hijo. Daniel arrugó la carta con rabia. Ahora sí se acuerda de mí. Cuando está viejo, y solo murmuró. Toda la vida lo hicimos solos con mamá. Lucía, con suavidad, intentó hablarle de la gracia, de lo que ellos escuchaban cada domingo. Tal vez Dios lo está trayendo para sanar lo que quedó abierto. No, Lucía, respondió Daniel, cortante. Hay cosas que ni Dios debería permitir que regresen. Pero Dios había comenzado algo. Y lo que Dios empieza, Él mismo se encarga de llevarlo al lugar donde las heridas se enfrentan. La tarde del encuentro, el cielo estaba cubierto de nubes oscuras. Daniel llegó cansado del trabajo, con la cabeza llena de preocupaciones económicas. La fábrica estaba reduciendo personal, y corrían rumores de recortes. Cuando estaba por abrir la puerta, lo vio, un anciano sentado en la banqueta, con una maleta vieja a un lado. El hombre se levantó con dificultad al verlo. Los ojos de Daniel tardaron unos segundos en reconocer ese rostro envejecido, pero esa mirada la había visto de niño, antes de escuchar un portazo parecido. Hace muchos años, Daniel, la voz temblorosa de Ernesto, rompió el silencio. Un latigazo recorrió el cuerpo del hijo. Lo que tanto había temido estaba allí, de pie frente a él. El pasado de golpe, sin aviso. ¿Qué haces aquí?, preguntó Daniel, con el tono frío. Ernesto intentó sonreír, pero la culpa le pesaba. Hijo, no sé si todavía puedo llamarte así. He estado buscándote. No tenía tu dirección, pero una vecina de antes me dijo que vivías por aquí, que estabas casado. Fui a la iglesia donde trabajas. Y Daniel lo interrumpió. Yo no trabajo en la iglesia. Y no somos nada tú y yo. Eso se acabó cuando dejaste a mi madre. Lucía apareció en la puerta, sorprendida. Mateo, curioso, se asomó detrás de ella. Daniel, ¿todo bien?, preguntó Lucía. Ernesto miró a Lucía y a Mateo, con una mezcla de alegría y dolor. Veo que Dios te ha bendecido, hijo. Tienes una familia hermosa. Daniel sintió que algo dentro de él se rompía al escuchar esa palabra. Hijo. Las noches sin comida, los trabajos humillantes. Recordó levantar bolsas muy pesadas, siendo un adolescente, mientras su padre, quién sabe dónde estaba. Quizá bebiendo, quizá con otra mujer. No me llames, hijo, espetó. No te atrevas. Ernesto bajó la cabeza. No vine a pedirte nada. Bueno, sí. Necesito un lugar donde quedarme unos días. Pero sobre todo, quiero pedir perdón. Yo no supe ser esposo ni padre. El alcohol me dominaba, la ambición. Quise escapar de mis responsabilidades. Tomé decisiones que destruyeron nuestra casa. La mención de nuestra casa encendió más la rabia de Daniel. No, no digas nuestra. Nunca fue nuestra. Era la casa de mi madre, construida con su sacrificio. Y tú la hipotecaste. La perdiste en el juego. ¿Sabes cuántas veces comimos solo pan duro porque no había nada más? Las lágrimas se agolparon en los ojos de Ernesto. Lo sé, y eso me persigue día y noche. He pedido perdón a Dios, y sé que Él me ha perdonado. Pero no puedo irme de este mundo sin pedir perdón también a ti. Lucía, arriesgándose, intervino con voz suave. Daniel, tal vez podríamos, al menos que pase, que se seque. Está lloviendo. La primera gota de lluvia cayó, como si el cielo confirmara la escena. Empezó a lloviznar. No, Lucía, dijo Daniel, firme. Esta casa es un lugar seguro. Y él es el hombre que nos quitó todo. Mateo, confundido, preguntó en voz baja. Papá, ¿quién es ese señor?
La pregunta inocente atravesó a Daniel. Él no quería que su hijo creciera con odio, pero tampoco quería abrir la puerta a quien tanto daño había hecho. Es alguien que nos abandonó cuando más lo necesitábamos, respondió. Sin mirarlo, Ernesto dio un paso hacia la puerta, con dificultad. Solo unos días, hijo. No vengo a exigir nada. Puedo ayudar en algo, limpiar, lo que sea. No tengo otro lugar. Y tengo esta enfermedad, mostró un sobre de exámenes médicos arrugados. A veces no puedo ni respirar bien. Daniel lo miró con dureza. Mi madre también estuvo enferma, ¿te acuerdas? ¿Dónde estabas tú cuando ella se ahogaba en sus propios dolores? El silencio se hizo pesado. La lluvia empezó a caer con más fuerza. Lucía sentía que algo de esa conversación no era solo entre padre e hijo. Era como si Dios estuviera escuchando cada palabra. Quiso decir algo sobre el perdón, sobre las prédicas que escuchaban los domingos, sobre la cruz, pero la atmósfera estaba tan cargada que sus labios se quedaron mudos. Ernesto respiró profundo, como quien se prepara para recibir un golpe. Entiendo que no quieras verme. Lo merezco. Solo, si alguna vez encuentras en tu corazón un lugar para tu viejo padre, estaré en el albergue de ancianos del barrio San Miguel. Mientras me aguanten allí, se dio media vuelta, dispuesto a irse bajo la lluvia. Fue entonces cuando Daniel, desgarrado por dentro, gritó: «Espera». Ernesto se detuvo. Giró con esperanza. «Te voy a ahorrar el viaje». «Viejo», dijo Daniel con voz quebrada, pero llena de rabia. «No quiero que vuelvas. Ni hoy, ni mañana, ni cuando estés peor. No vuelvas a esta casa. Nunca más». Las palabras golpearon más fuerte que la lluvia. Lucía llevó la mano a la boca, horrorizada. Mateo abrazó la pierna de su madre, sin entender por qué su papá hablaba así a ese abuelo que nunca conoció. Ernesto asintió lentamente, como si hubiera esperado ese castigo toda su vida. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lo entiendo», susurró. «Aún así, seguiré orando por ti. Aunque no lo creas, te he extrañado cada día». Con pasos torpes, empezó a alejarse bajo el aguacero. Daniel cerró la puerta de golpe. Se apoyó en ella, respirando agitado. Sus manos temblaban. No sabía si de rabia, de dolor o de miedo. Esa noche, en la habitación, la discusión con Lucía fue inevitable. «Daniel, eso no estuvo bien», decía ella, con lágrimas. «Entiendo tu dolor, pero ese hombre está enfermo, solo. ¿Y dónde estaba él cuando nosotros estábamos solos?», respondió Daniel. «Si lo dejo entrar, es como decir que todo lo que hizo no importó. No se trata de eso. Se trata de que yo no voy a permitir que el hombre que destruyó a mi madre se siente ahora en mi mesa como si nada». Lucía guardó silencio. Sabía que no estaban discutiendo solo de Ernesto, sino de heridas no sanadas. Esa noche, él durmió con el ceño fruncido, atrapado en sus recuerdos. Lo que Daniel no sabía era que, mientras él luchaba con su rencor en la cama, Ernesto estaba sentado en una banca del parque, empapado, llorando en silencio y hablándole a un Dios que recién aprendía a conocer. «Señor», murmuró el anciano, acurrucado bajo un árbol, «sé que merezco esto, pero te ruego, no lo dejes morir con este odio en su corazón. Aunque él no me quiera, tócalo tú. Y si es tu voluntad, permite que un día me llame Padre otra vez». Esa noche, el llanto del Hijo y del Padre subieron juntos al cielo. Y Dios escuchó. Los días siguientes parecían normales por fuera, pero por dentro, el corazón de Daniel estaba en guerra. En el trabajo, su mente se distraía, recordando escenas de la infancia.
La primera vez que vio a su padre tirado en el suelo borracho, la vez que lo empujó sin querer cuando se metió en medio de una discusión, la noche en que salió por la puerta diciendo, «Ya no aguanto esta vida», y nunca regresó. Cada recuerdo confirmaba su decisión. «Hice bien en echarlo», se repetía. Pero, al mismo tiempo, algo le incomodaba, como una espina en el alma. Lucía notaba su cambio. Daniel contestaba con rudeza. Se desesperaba por cualquier cosa. Mateo empezó a tener miedo de hablarle. Un día, el niño derramó un vaso de jugo sobre la mesa. Y Daniel explotó. «¿Qué te pasa? ¿No puedes tener cuidado? Todo lo arruinas». Mateo se puso a llorar. Lucía intervino. «Daniel, solo fue un vaso. No lo defiendas», gruñó él. «La vida no te perdona los errores, Lucía». Esa misma semana, llegó una noticia que terminó de quebrar la aparente estabilidad. La fábrica donde trabajaba Daniel anunciaba despidos masivos. Y su nombre estaba en la lista. El golpe económico fue duro. Las cuentas se acumulaban. Tenían un pequeño ahorro, pero no sería suficiente por mucho tiempo. Una noche, Lucía lo encontró sentado en la oscuridad de la sala, con los papeles de la hipoteca en la mano. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo Daniel, sin levantar la vista. «Que estoy a punto de repetir la historia de mi padre. Perder la casa». Ella se sentó a su lado, con ternura. «No digas eso. No eres como él. Tú estás aquí, luchando con nosotros». «¿Y de qué sirve?», respondió, con amargura. «Tal vez la maldición de mi padre me alcanzó». Las palabras de Daniel revelaban algo que él no había admitido. Tenía miedo de ser como Ernesto. Y sin darse cuenta, ese miedo lo estaba llevando a actuar con la misma dureza que tanto odiaba. Mientras tanto, en el albergue de ancianos del barrio San Miguel, Ernesto sobrevivía entre camas viejas y paredes húmedas. Los voluntarios eran amables, pero el lugar estaba saturado. Había noches en que no había suficientes cobijas, días en que la comida apenas alcanzaba. Sin embargo, cada vez que tenía fuerzas, Ernesto tomaba su Biblia gastada y oraba por Daniel. «Señor», repetía, «si no quieres que él me perdone, está bien, pero no permitas que el odio lo consuma, que no le haga a su hijo lo que yo le hice a él». Una mañana, un grupo de hermanos de la pequeña iglesia, donde Ernesto se congregaba, fueron a visitarlo. El pastor, un hombre sencillo llamado Miguel, se sentó a su lado. «Hermano Ernesto, ¿cómo sigue?». «Cansado, pastor», respondió. «No tanto del cuerpo, más bien del alma». El pastor lo miró con compasión. Ernesto le contó lo que había pasado con Daniel. Las palabras duras. Él, «No vuelvas a esta casa». Miguel habló con firmeza amorosa. «Hermano, usted sembró mucho dolor. Eso es cierto. Pero también es cierto que el mismo Dios que lo perdonó a usted quiere sanar el corazón de su hijo. A veces, cuando uno siembra, no ve la cosecha enseguida, pero no deje de orar». Esa misma semana, en la iglesia de Daniel y Lucía, el pastor predicó sobre el perdón. Lucía sintió que la predicación era una respuesta directa al conflicto que vivían. El pastor leyó el pasaje del hijo pródigo, pero le dio un enfoque distinto. Habló del padre que espera, pero también del hermano mayor, que no sabe perdonar. A veces, decía el pastor, en nuestra vida somos como ese hermano mayor. Creemos que tenemos la razón, y quizá la tenemos. Creemos que hemos sido responsables, fieles, y es verdad, pero el rencor nos roba la paz. Y mientras el padre celebra que el perdido volvió, el hermano mayor se queda afuera, solo, amargado. Lucía miró a Daniel. Él tenía la mandíbula apretada. Sus ojos evitaban mirar al frente.
¿Qué hacemos cuando el que regresa no es un hijo, sino un padre que nos falló? Continuó el pastor. ¿Qué hacemos cuando el que nos pide perdón es quien debió cuidarnos y no lo hizo? Es difícil, no vamos a negarlo. Dios no nos pide que neguemos el dolor, pero sí nos invita a entregar ese dolor en sus manos. La última frase pareció atravesar a Daniel como una espada. Perdonar no es decir, lo que hiciste está bien. Perdonar es decir, lo que hiciste me dolió. Fue terrible, pero decido no dejar que ese daño gobierne mi futuro. De regreso a casa, el silencio fue pesado. Ya en la sala, Lucía se atrevió. Daniel, ¿no crees que Dios te habló hoy? No empieces. Lucía, murmuró él. El pastor no sabe lo que mi padre hizo. Tal vez no lo sabe, respondió ella, pero Dios sí, y aún así, te está llamando a soltar eso. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que lo traiga aquí como si nada? No como si nada, replicó. Pero, ¿y si lo visitas? ¿Si al menos lo escuchas sin gritar? Las palabras de Lucía se quedaron flotando en el aire. Daniel no respondió. Esa noche, tuvo un sueño inquietante. Se veía a sí mismo como un hombre mayor, sentado solo en una banca de parque, viendo desde lejos a un hijo que lo ignoraba. Despertó sudando, con el corazón acelerado. Miró a Mateo, que dormía en su cama pequeña, y un pensamiento lo golpeó. Si sigo así, un día mi hijo me verá con los mismos ojos con que yo miro a mi padre. Sin embargo, el orgullo era fuerte. El miedo también. Los problemas económicos apretaban más. Un día, Daniel recibió una llamada del banco. Si no pagaba el retraso de la hipoteca en las próximas semanas, podrían iniciar un proceso de embargo. La palabra, perder la casa, se convirtió en una sombra que lo perseguía, igual que en la historia de su infancia. Abatido, una tarde salió sin rumbo. Terminó, casi sin darse cuenta, cerca del barrio San Miguel, frente al albergue de ancianos. Se detuvo, miró el edificio descuidado, las ventanas con cortinas viejas. Su corazón empezó a latir con fuerza. No se dijo. Yo no vine aquí, pero sus pies lo traicionaron. Entró. Un olor a desinfectante y humedad lo recibió. Una enfermera lo atendió. Busco a un hombre. Se llama Ernesto. La mujer lo guió a una habitación donde varias camas estaban alineadas. En una de ellas, sentado, con la Biblia en las manos, estaba Ernesto. Sus ojos, cansados, se iluminaron al verlo. Daniel, susurró, poniéndose de pie con esfuerzo. ¿Viniste? El hijo no supo qué decir. Una parte de él quería abrazarlo. Otra, salir corriendo. Solo vine a ver cómo estabas, murmuró. No quiero que pienses que cambié de opinión. No importa, respondió Ernesto, con una sonrisa triste. Con verte, ya es una respuesta a mis oraciones. Hablaron pocos minutos. Ernesto preguntó por Lucía, por Mateo, por su salud, por el trabajo. Daniel contestaba seco, pero contestaba. Antes de irse, Ernesto le puso una mano temblorosa en el hombro. Gracias por venir. Aunque no lo creas, Dios está obrando. Daniel se apartó. Incómodo. No metas a Dios en esto, dijo. Esto es entre tú y yo. Sin embargo, Dios ya estaba en medio, moviendo piezas que ninguno de los dos imaginaba. Y pronto, una situación límite los obligaría a enfrentarse a lo que más temían. Un par de semanas después, mientras Daniel buscaba trabajo desesperadamente, recibió una llamada inesperada de Lucía. Su voz sonaba alterada. Daniel, tienes que venir al hospital. Es tu papá. Ernesto había sufrido una fuerte crisis respiratoria en el albergue. Lo llevaron de urgencia al hospital público.
Su condición era delicada. El camino hasta el hospital se hizo eterno. En su mente, Daniel peleaba con sentimientos contradictorios. Parte de él pensaba: él se buscó esto solo. Otra parte, la que aún era un niño herido, temblaba ante la idea de perderlo, sin haber resuelto nada. Al llegar, lo encontró conectado a oxígeno, más frágil que nunca. Lucía estaba allí, junto al pastor Miguel, el mismo que había estado visitando a Ernesto. Él preguntó por ti, dijo el pastor, con serenidad. No quería irse de este mundo sin verte una vez más. Daniel se quedó de pie, mirando a su padre. En ese momento, algo extraño ocurrió. No fue una visión espectacular, ni una voz retumbante, pero su mente se llenó de recuerdos, hilados de una forma diferente. Recordó a su madre llorando, pero también recordaba cómo, aún en su dolor, le pedía que perdonara. Recordó sus propias decisiones, el tono con el que le gritó a Mateo días antes, la dureza con la que había tratado a Lucía. Se vio a sí mismo repitiendo patrones. De pronto, como si una mano invisible le mostrara un espejo espiritual, Daniel se vio no solo como la víctima, sino como alguien que también estaba haciendo daño. En ese instante, un pensamiento claro vino a su corazón. Si muere así, tú cargarás con estas palabras para siempre. No vuelvas a esta casa. Sus piernas comenzaron a temblar. Se acercó lentamente a la cama. Ernesto abrió los ojos, con esfuerzo. Hijo, viniste otra vez. Daniel tragó saliva. Sentía un nudo en la garganta. ¿Por qué te fuiste, papá?, preguntó de pronto, como un niño. ¿Por qué nos dejaste así? Las lágrimas rodaron por las mejillas de Ernesto. Porque era un cobarde, respondió. Porque amé más mi ego, mis vicios, que a mi familia. Porque no conocía a Dios. Y cuando quise cambiar, ya había destruido todo. Tomó aire con dificultad. No hay excusa, Daniel. Solo me queda pedirte perdón. El hijo miró al pastor Miguel, que permanecía en silencio, orando en su corazón. Lucía tenía los ojos humedecidos. Dios me ha perdonado, continuó Ernesto, con voz débil. Lo sé, porque lo sentí el día que me arrodillé en esa iglesia y le entregué mi vida. Pero el dolor por lo que te hice, ese no se va. Solo se aliviaría si tú alguna vez llegas a perdonarme. Y si no puedes, lo entenderé. En ese momento, el pastor habló por primera vez. Daniel, el perdón no borra el pasado, pero puede cambiar tu futuro, y el de tu hijo. La lucha dentro de él era intensa. De pronto, recordó el sueño en el que se veía viejo y solo. Miró a Mateo, que se asomaba por la puerta con ojos asustados. Dios, en su manera suave pero firme, estaba tocando su corazón. No con milagros llamativos, sino con la verdad puesta delante de sus ojos. Si seguía alimentando el rencor, terminaría siendo una copia de aquello que tanto odiaba. Daniel se quebró. Sus hombros comenzaron a temblar. No sé cómo perdonarte, admitió, entre sollozos. No sé. Me duele demasiado. El pastor se acercó y puso una mano en su hombro. No lo hagas con tus fuerzas. Hazlo con las de Cristo. Él te perdonó primero. Aún sabiendo todo lo que tú podías hacer mal, las palabras de la cruz, tantas veces escuchadas en sermones, cobraron un peso nuevo. Cristo, inocente, perdonando a culpables. Él, Daniel, culpable también de dureza, siendo invitado a soltar el rencor. Con la voz entrecortada, se inclinó hacia su padre. Papá. La palabra salió por primera vez en muchos años. Te han llamado muchas cosas, y yo también. Pero hoy, por primera vez, quiero llamarte papá. Los ojos de Ernesto se llenaron de lágrimas. No merezco eso,
susurró. Yo tampoco merezco el perdón de Dios, respondió Daniel. Respiró profundo, como quien salta al vacío, confiando en que habrá brazos esperándolo. Te perdono, papá. No porque lo que hiciste estuvo bien, sino porque no quiero vivir esclavo de esto. Y si sales de esta, quiero que sepas que esta vez sí tendrás una casa donde volver. Nuestra casa. Lucía lloró en silencio. El pastor inclinó la cabeza en oración. Agradeciendo, Ernesto, con la poca fuerza que tenía, tomó la mano de su hijo y la presionó contra su pecho. Gracias, hijo. No sabes lo que esto significa. Si Dios me lleva hoy mismo, me iré en paz. Y si me da unos días más, quiero pasar el tiempo que me quede conociéndote. Aunque sea tarde. Se oró allí, al lado de la cama. No fue una oración perfecta ni elocuente. Fue un llanto compartido, un clamor. Que Dios sanara lo que nadie más podía sanar. Y mientras oraban, algo se rompía y algo se reconstruía dentro de ellos. Dios no cambió mágicamente el pasado, pero comenzó a escribir un nuevo capítulo. Ernesto no murió ese día. Su salud seguía delicada, pero mejoró lo suficiente para ser dado de alta unas semanas después. Daniel, fiel a su palabra, lo llevó a casa. Lucía lo recibió con un abrazo sincero. Mateo lo miró, curioso. ¿Tú eres mi abuelo?, preguntó. Ernesto, con los ojos llenos de ternura, asintió. Sí, soy tu abuelo. Si tú me aceptas. El niño sonrió. Mi mamá dice que, cuando alguien llega a la casa, Jesús también viene. Así que, sí. Las palabras simples de un niño confirmaron la verdad. Esa casa, antes marcada por la ausencia y el rencor, ahora sería un lugar donde Dios comenzaría a escribir una historia de restauración. La convivencia no fue fácil al principio. El pasado no desapareció de un día para otro. Había silencios incómodos en la mesa, recuerdos que volvían con fuerza, gestos de Ernesto que a veces hacían reaccionar a Daniel con dureza. Pero ahora había una diferencia. Antes, la herida gobernaba. Ahora, Dios estaba en medio. Ernesto se esforzaba por ayudar en lo que podía. Lavaba platos, doblaba ropa, regaba las plantas. Cada pequeño servicio era, para él, una forma de pedir perdón sin palabras. Un día, mientras ayudaba a Mateo con una tarea de la escuela, el niño le preguntó: Abuelo, ¿por qué mi papá se ponía triste cuando hablaba de ti? Ernesto lo miró con honestidad. Porque yo cometí errores muy grandes, hijo. Le fallé a tu papá y a tu abuela. ¿Y ya no vas a hacerlo?, insistió el niño. El anciano sonrió con humildad. Voy a hacer todo lo posible para no volver a hacerlo. Y le pido ayuda a Dios todos los días. Mateo asintió, satisfecho con esa respuesta sencilla. Mi papá dice que Dios nos ayuda a ser diferentes. Daniel, que escuchaba desde la puerta, sintió un nudo en la garganta. Él también estaba aprendiendo a ser diferente. Con el tiempo, la presencia de Ernesto en casa se convirtió en una oportunidad para hablar de lo que antes se evitaba. Una noche, en la sala, mientras Lucía y Mateo dormían, padre e hijo se sentaron frente a frente. Hay cosas que todavía duelen, papá, confesó Daniel. A veces me enojo, y ni sé por qué. Es normal, respondió Ernesto. Te dejé solo cuando más me necesitabas. No esperes que eso se cure en 2 semanas. Lo miró con sinceridad. Solo te pido algo. Cuando te enojes, en lugar de callarte o alejarte, háblame. Dime en qué te hice daño. Quiero escucharlo, aunque me duela. Y así empezaron a hacerlo. Hubo conversaciones largas, lágrimas.
momentos en que Daniel describía detalles crueles del pasado, y Ernesto solo podía decir, perdóname. Cada te perdono, era un ladrillo en un nuevo hogar interior. En la iglesia, la gente se sorprendió al ver a Ernesto, sentado junto a Daniel y su familia. Algunos lo conocían de antes, cuando era un hombre perdido en el alcohol. Otros solo habían escuchado rumores, pero nadie podía negar que algo extraordinario estaba pasando. Un domingo, el pastor pidió a Daniel que compartiera brevemente su testimonio. Él dudó, pero finalmente aceptó. Habló sin adornos, de su infancia, del abandono, del resentimiento, del no vuelvas a esta casa, del hospital, del perdón. Yo eché a mi padre, dijo, con voz firme pero humedecida. Pero Dios no nos echó ni a él ni a mí. Escuchó el llanto de los dos. Y hoy, mi casa no es perfecta, pero ya no está gobernada por el rencor, sino por aquel que nos perdonó primero. Ernesto, desde la banca, lloraba en silencio, agradeciendo a Dios por la oportunidad que nunca pensó tener, ser parte de una familia restaurada. La situación económica de Daniel también comenzó a cambiar, no de forma mágica, pero sí con puertas que se abrían. Un hermano de la iglesia le ofreció trabajo en su pequeño negocio. Daniel aceptó. Fue responsable, y con el tiempo, pudieron ponerse al día con los pagos de la casa. Una tarde, mientras todos tomaban café en la mesa, Ernesto acarició la superficie de madera y murmuró, «Esta casa casi se pierde por culpa de mi generación. Pero Dios quiso que fuera el lugar donde Él mostrara su misericordia». Daniel lo miró, con una sonrisa que antes no podía darle. Y también quiso que fuera el lugar donde un hijo pudiera decirle a su padre, «Puedes volver. Aquí hay un lugar para ti». Esa noche, cuando las luces se apagaron y el silencio cubrió el hogar, una certeza llenó las paredes. No era una casa perfecta, pero era una casa tocada por Dios. Ellos pensaban que todo estaba perdido, que el pasado había dictado su sentencia. Pero ese día, cuando el hijo echó a su padre, y el padre lloró en silencio, Dios escuchó el llanto de ambos, y empezó a escribir una historia que ninguno de los dos imaginó. Si estás viendo esta historia, y sientes un nudo en la garganta, no es casualidad. Tal vez tú también tienes un Ernesto, o un Daniel en tu vida, un padre que falló, un hijo que cerró puertas, una palabra dicha en un momento de rabia. No vuelvas a esta casa. Pero así como Dios escuchó el llanto del padre y del hijo en esta historia, también escucha el tuyo hoy. Él no ignora tu dolor, tus recuerdos, tus preguntas. Solo te invita a dar un primer paso. Orar, perdonar, pedir perdón, buscar ayuda, enviar un mensaje, abrir un poquito la puerta del corazón. Si te identificas, escribe en los comentarios qué parte tocó más tu vida, o si necesitas oración por tu familia. Te invitamos a suscribirte al canal Cuando Dios toca la familia, activar la campanita y compartir este video con alguien que necesite esperanza. Porque cuando Dios toca una familia, el pasado ya no manda.